1 de mayo de 1990. Rickey Henderson se convierte en el ladrón más aclamado de la historia de la humanidad, llegando a las 939 bases robadas en su carrera, estableciendo una nueva marca de muchas que el hombre de acero estableció en las mayores. Desde el día de su nacimiento ocurrió algo que pronosticaba que iba a ser un velocista por naturaleza. Su manera de jugar pelota, estoy absolutamente seguro que no la volveremos a ver en años, y cuidado si jamás. Esta forma de jugar lo llevó a establecer un legado en las mayores, convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores y el mejor primer bate que ha pisado un campo de béisbol. Pero ese legado fue más allá de lo deportivo. Vivamos juntos la historia de la leyenda, el rey del robo. En una entrevista dijo que ya era rápido desde antes de nacer, haciendo referencia a aquel 25 de diciembre de 1958 en Chicago, cuando nació en el asiento trasero de un auto. Como dato curioso, su nombre completo de nacimiento es Rickey Nelson Henley, pero su padre falleció y adoptó el apellido de su padrastro, Paul Henderson. Estudió en la Escuela Secundaria Técnica de Oakland, California, donde fue una superestrella en béisbol, baloncesto y fútbol americano, además del atletismo, que lo practicó poco porque le chocaba con el horario del béisbol. Un superatleta pues. A pesar de que su sueño era jugar fútbol americano y tenía ofertas de becas de varias universidades para ese deporte, dejó que fuera su madre quien tomara la decisión, siendo el béisbol el deporte que su progenitor eligió. El 8 de junio de 1976 fue seleccionado por los Atléticos de Oakland en la cuarta ronda del draft de Grandes Ligas. De inmediato se sabía que este muchachón era un distinto. No solo bateó para 336, sino que se robó 29 bases en 46 partidos. Al año siguiente en Clase A bateó para 345 y estableció un récord de bases robadas con 95, siendo el MVP del equipo. En esta etapa estuvo bajo la dirección de Tom Trebelhorn, quien lo ayudó a robar bases. Veían videos de Lou Brock y Ty Cobb y trabajó junto a él para pulir esa área del juego. En el 78 también hizo lo propio en AA, bateando 310 y robando 81 bases. Tuvo un pequeño paso en la pelota invernal mexicana en el 79, pero solo fueron 6 partidos. Para la temporada de verano de ese año comenzó en AAA, donde en 71 juegos estaba bateando para 309 con 44 robos. Así que con 20 años que tenía Henderson en ese momento, los Atléticos dijeron: bueno papá, pero si este muchacho sigue así, le estamos haciendo perder el tiempo en las menores. Hizo su debut en las Grandes Ligas el 24 de junio de 1979, pegando de 4-2 y robándose su primera base. A partir de allí empezó lo que sería una de las carreras más impactantes y electrizantes que se han podido ver en el béisbol, terminando el año con promedio de 274 con un jonrón, 49 carreras anotadas, 26 carreras impulsadas y 33 bases robadas. En invierno se fue a perfeccionar su ya refinada técnica de robos a la Liga Profesional Boricua con los Leones de Ponce en la temporada 79-80, lo cual repetiría en la 80-81, donde incluso implantó una marca de bases robadas en la liga con 44. Lo que nadie se podía imaginar era la locura de temporada que iba a lograr en 1980. Se convirtió en apenas el tercer jugador de la era moderna en alcanzar el centenar de robos en una campaña. Los dos anteriores fueron Maury Willis con 104 en 1962 y Lou Brock en 1974 con 118. Rompió la marca del club en poder de Eddie Collins, quien robó 81 en 1910 y estableció un nuevo récord en la Liga Americana, desplazando las 96 bases robadas de Ty Cobb en 1915. Terminó bateando para 303 con 111 carreras anotadas, 9 jonrones, 53 carreras impulsadas y 100 bases robadas. Además, recibió 117 boletos, siendo segundo en la liga y lideró la misma al envasarse 301 veces. Participó en su primer juego de estrellas y quedó décimo en las votaciones al MVP. La temporada de 1981 fue corta por una huelga. Aún así, bateó para 319 con 135 hits, liderando la liga americana, 6 jonrones, 35 carreras impulsadas y 56 bases robadas, donde también lideró la liga. Fue tercero en porcentaje de envasados con 408 y segundo en veces llegando a las bases con 201, siendo el piloto y excelente ejecutor de lo que se conoció como la filosofía Billy Ball, gracias al manager Billy Martin, que fue muy famoso en aquel momento por ser agresiva y emocionante. Henderson fue segundo al MVP, pero ese premio no se iba a escapar de su vitrina, ya verás más adelante. Ganó su primer y único guante de oro y se hizo famosa su manera de agarrar los flies sacudiendo su mano enguantada como luciéndose cada vez que fildeaba. Rickey se inspiró demasiado en Lou Brock con el tema del robo de bases y era cuestión de tiempo que el monstruoso
su atleta fuera tras sus récords. Aún así, nadie imaginaba que en 1982, en apenas su tercera temporada completa y con 23 años, rompería el récord del béisbol moderno que tenía Brock de 118 bases robadas en una temporada. Robó 84 bases antes del Juego de las Estrellas, obviamente asistiendo al mismo. Ese año hizo un ajuste en su posición bateadora, agachándose más al estilo de Rudy Lowe de los Dodgers, lo que redujo muchísimo su zona de strike y lo hizo tomar muchísimos boletos. Terminó bateando para 267 con 119 carreras anotadas, 10 jonrones, 51 carreras impulsadas y 130 bases robadas, liderando por supuesto las grandes ligas aquí, así como también en boletos con 116. Al final del año quedó en el puesto número 10 en las votaciones al MVP. Ricky era un personaje dentro y fuera del terreno. Era muy graciosa su forma de referirse a él mismo en tercera persona. Se dice que una vez se ponchó y cuando iba camino al dugout se decía a sí mismo: no te preocupes Ricky, eres el mejor. O si alguien le preguntaba ¿te sientes bien?, él respondía: sí señor, Ricky se siente bien. Su ritmo arrollador de bases robadas seguiría en 1983 cuando volvió a liderar las grandes ligas en ese departamento, bateando para 292 con 105 carreras anotadas, 9 jonrones, 48 carreras impulsadas y 108 bases robadas. Bajó bastante el ritmo en 1984, aunque igual lideró la Liga Americana dejando promedio de 293 con 113 carreras anotadas, 16 jonrones, 58 carreras impulsadas y 66 bases robadas. En ambos años asistió al Juego de Estrellas. El 5 de diciembre de 1984, los Atléticos mandaron a Ricky Henderson y a Bert Bradley a los Yankees de Nueva York a cambio de 5 peloteros, entre ellos el as dominicano José Rijo. Uno se preguntaría si el cambio de división y de equipo le iba a afectar a Ricky Henderson. La verdad, no le afectó en nada. En su primera temporada en Nueva York, la de 1985, estableció varios topes personales en WAR, anotadas, dobles, jonrones y empujadas, bateando para 314 con 146 carreras anotadas, liderando las grandes ligas, 24 jonrones, 72 carreras impulsadas, 80 bases robadas, liderando la Liga Americana. Fue al Juego de las Estrellas, se convirtió en el primer jugador de la Liga Americana con una temporada de 20 cuadrangulares y 50 bases robadas, y el primero de toda la historia con 20 jonrones y 80 estafadas. Ganó su segundo bate de plata y terminó tercero en las votaciones al MVP. En este año empezó a usar su famoso número 24, ya que los años anteriores había usado el 35. Tuvo otra excelente campaña en 1986, donde dejó un promedio de 263 con 130 carreras anotadas, liderando las grandes ligas, 28 jonrones, 74 carreras impulsadas y 87 bases robadas, siendo una vez más el líder de la Liga Americana. Una lesión en el tendón de la corva lo sacó de la actividad por 67 partidos durante la temporada de 1987. Lou Piniella, manager de los Yankees, lo acusó de jugar de forma desganada e indiferente, por lo que le montó una especie de guerra interna al gran Ricky, quien ese año vio rota la cadena de 7 años consecutivos siendo campeón de robos que traía. El líder de ese año fue Harold Reynolds, quien robó 60. Este contaría luego que Henderson lo llamó al final de la campaña. Reynolds pensaba que era para felicitarlo, pero el loco le dijo: 60 robos, ¿no te da pena, chico? Ricky tendría 60 en el receso del Juego de las Estrellas. Y le colgó el teléfono. Un personaje total el Ricky. Terminó bateando para 291 con 78 carreras anotadas, 17 jonrones, 37 carreras impulsadas y 41 robos de base. Para disipar las dudas, Henderson volvió con todo en 1988. Bateó para 305 con 118 carreras anotadas, 6 jonrones, 50 carreras impulsadas, 93 bases robadas, siendo el líder de las grandes ligas una vez más. Sin embargo, los malos resultados de los Yankees no cambiaban y continuarían en 1989. Así que, dadas las incomodidades de Henderson con el dueño y el manager de los Bombarderos del Bronx, el 21 de junio de ese año fue cambiado de regreso a los Atléticos de Oakland por 3 peloteros, incluido Luis Polonia. Un cambio que le traería a Henderson la gloria eterna. Se unió a los Atléticos a mitad de campaña para reforzar una alineación que ahora contaba con toleteros como José Canseco y Mark Maguire, apodados los Pash Brothers. Ah bueno, el rey del robo se estafó 52 bases en un momentico y anotó 72 para llevar a Oakland a la postemporada. Pero lo mejor de Ricky vendría en los playoffs. En la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Azulejos de Toronto, Henderson bateó 400 puntos de promedio con 2 jonrones, 5 empujadas, 8 anotadas, 7 boletos y 8 bases robadas, estableciendo
estableciendo con esta cantidad de robos un récord para una serie de playoff, ganándose el MVP de esta ronda y ayudando a su equipo a pasar a la Serie Mundial, donde también la descoció, bateando para 474 con 2 triples, un jonrón y 3 bases robadas, coronándose por primera vez como campeón de la Serie Mundial. Un dato curioso fue que en ese año fue víctima del ponche 5000 en la carrera de Nolan Ryan. Cuando le preguntaron si eso le afectaba, dijo: "No hombre chicos, si no has sido ponchado por Ryan no eres nadie". Bateó ese año para 274 con 113 carreras anotadas, liderando las Grandes Ligas, 12 jonrones, 57 carreras impulsadas, 77 bases robadas y 126 boletos, con lo que lideró la Liga Americana. En 1990 por poco gana su primer título de bateo, quedando segundo detrás de George Brett, quien logró obtenerlo en la última fecha de la temporada. Rickey se mantuvo sólido durante toda la campaña, bateando para 325 con 119 carreras anotadas, liderando las Grandes Ligas, 28 jonrones, 61 carreras impulsadas y 65 bases robadas. Además, lideró las Grandes Ligas en OBP, OPS y en WAR total para ganarse el primer y único MVP de su majestuosa carrera. A pesar de darlo todo una vez más en la postemporada, su equipo fue barrido en la Serie Mundial por la poderosa maquinaria roja. Ya Henderson era un personaje, una superestrella y una leyenda viviente del béisbol en sus 12 años de servicio en las mayores. Pero en el año de 1991, la leyenda del Rey del Robo tomaría aires de divinidad. El 1 de mayo de ese año, en un partido contra los Yankees de Nueva York, salió en conquista hacia la tercera base, buscando la estafada número 939 de su carrera, que lo hacía pasar al legendario Lou Brock, quien era el anterior rey de las bases robadas en la historia del béisbol. Ante la presencia de su madre, el mismísimo Lou Brock, y los 36.139 aficionados que estaban en el Coliseo de Oakland, Rickey Henderson exclamó que era el más grande de todos los tiempos. ¿Y saben qué? Tenía toda la razón. Bateó ese año para 268 con 105 carreras anotadas, 18 jonrones, 57 carreras impulsadas, 58 bases robadas, asistiendo a su 10º juego de estrellas y apenas tenía 31 años. ¡Wow! En el año 92, Henderson hizo 2 viajes a la lista de lesionados que lo hicieron jugar en 117 partidos, en los que dejó los siguientes números: 283 de promedio, 77 carreras anotadas, 15 jonrones, 46 carreras impulsadas y 48 bases robadas. Comenzó sano la temporada de 1993 y siguió con su ritmo arrollador con los Atléticos. Un comentario que no había hecho es que Henderson no solo era un brutal robador de bases, también era un primer bate de lujo, que se envasaba como nadie y daba jonrones para comenzar los partidos. El 5 de julio abrió ambos juegos de una doble cartelera con jonrón, siendo el primero desde hacía 80 años en lograr esa hazaña. A pesar de su siempre gloriosa actuación, los Atléticos estaban hundidos en el oeste de la Americana y querían reconstruirse, así que enviaron a Henderson a los Azulejos de Toronto por un par de peloteros jóvenes. Los Blue Jays estaban disputando su pase a la postemporada y este cambio le vendría a Rickey como anillo al dedo. A pesar de no tener la mejor actuación con Toronto, debido sobre todo a una lesión en su mano, los Azulejos fueron a la Serie Mundial y, como por cosas del destino, Rickey estaba en base cuando se dio uno de los jonrones más famosos de la historia del béisbol, el batazo que dio Joe Carter para dejar en el terreno a los Phillies de Filadelfia, y así Henderson se colgaba su segundo anillo de Serie Mundial. Terminó esa temporada con promedio de 289, con 114 carreras anotadas, 21 jonrones, 59 carreras impulsadas y 53 bases robadas. Para 1994, el buen hijo regresaría a casa para su tercer periodo con los Atléticos de Oakland, con quienes firmó por 2 años y $86 millones, recordando que esa temporada regular fue cortada por la huelga de peloteros, en donde Rickey terminó jugando 87 juegos en los que bateó para 260 con 66 carreras anotadas, 6 jonrones, 20 carreras impulsadas y 22 bases robadas. La huelga se comió parte de la temporada de 1995, que comenzó 3 semanas después de lo normal, y Henderson jugó 112 partidos en los que bateó para 300 de promedio, con 67 carreras anotadas, 9 jonrones, 54 carreras impulsadas y 32 bases robadas. Aunque no fue famoso por ser un bateador por encima del potro, esta era su 6ª temporada con promedio de 300 o más. Siendo agente libre y Oakland sin ofrecerle nada, el Rey del Robo, a sus casi 37 años, firmó con los
los Padres de San Diego por 2 años y $6.2 millones para la temporada de 1996, haciendo un cambio que normalmente a esa edad no es muy beneficioso. Lamentablemente no tuvo un desempeño demasiado bueno que se diga con los Celestiales, dejando promedio de 241, eso sí, con 112 carreras anotadas, 9 jonrones, 29 carreras impulsadas, 37 bases robadas y 125 boletos. Y en el 97 bateó para 248 con 84 carreras anotadas, 8 jonrones, 34 carreras impulsadas y 45 bases robadas. Ese año, a mitad de temporada, fue canjeado para los Angelinos de Anaheim. En 1998, año en el que Rickey Henderson iba a cumplir 40 años de edad, uno se preguntaba si el hombre de acero ya estaba más bien retirándose del béisbol. Pero en esa temporada, la historia de Rickey volvería a ser estelar. En enero de 1998, firmó para jugar su cuarto periodo con los Atléticos, el equipo de sus amores, y como si del secreto de la juventud se tratara, como en los viejos tiempos, fue el líder en las grandes ligas en bases robadas con 66. Ya va, este tipo tenía en ese momento 39 años, y les pasó por encima a velocistas como Tony Womack de 28 años, quien robó 58 ese año y 72 el año siguiente, Kenny Lofton de 31 primaveras y 54 robos, y Shannon Stewart, quien tenía 24 añitos y robó 51 en esa temporada. Una demencia total. Se convirtió en el jugador de mayor edad en liderar una liga en bases robadas y el de mayor edad en robar 50. Además, fue el líder en boletos de la Liga Americana y terminó bateando para 236 con 101 carreras anotadas, 14 jonrones, 57 carreras impulsadas, 66 bases robadas y 118 boletos. La juventud renovada de Rickey continuó en 1999, cuando firmó con los Mets de Nueva York por 2 años y $3.9 millones. Tuvo una temporada regular muy buena, considerando que era un jugador de 40 años, bateando para 315 con 89 carreras anotadas, 30 dobles, 12 jonrones, 42 carreras impulsadas y 37 bases robadas, ganando el premio del regreso del año por Sporting News. Sin embargo, la relación entre el hombre de acero y la gerencia de los Mets no iba nada bien, sobre todo luego de un partido del playoff, donde después de salir del juego, se fue al dugout y se puso a jugar cartas con Bobby Bonilla en el clubhouse. Para completar, llegó tarde a los entrenamientos primaverales el año siguiente, tuvo roces con Bobby Valentine y estaba buscando un aumento de salario que no le dieron, así que en el 2000 apenas jugó 31 partidos con los Mets, quienes lo liberaron en mayo. Los Marineros de Seattle firmaron al veterano de 1000 batallas, quien en su segundo partido con el equipo sacó un jonrón, abriendo partido para convertirse en apenas el tercer jugador en dar cuadrangular en 4 décadas distintas, uniéndose a Ted Williams y a Willie McCovey. A pesar de todo, Rickey quedó cuarto en la Liga Americana en bases robadas, dejando promedio de 233 con 75 carreras anotadas, 4 jonrones, 32 impulsadas y 36 robos de base. Este muchachón era inextinguible y en 2001 firmó con los Padres de San Diego para seguir expandiendo su leyenda. Rompió el récord de Babe Ruth de bases por bolas recibidas al tomar su boleto 2062. También rompió el récord vitalicio de Ty Cobb con 2245 carreras anotadas. Otro récord que muy poco se nombra es el que rompió de Zach Witt de 2328 juegos en el jardín izquierdo, y en la última jornada de la campaña alcanzó el hit número 3000 de su carrera. Si esto no es una leyenda, muchachones, díganme ustedes qué será. Bateó para 227 con 70 carreras anotadas, 8 jonrones, 42 carreras impulsadas y 25 bases robadas con 42 años que tenía. ¡Qué clase de batallador! Para 2002 firmó un contrato de ligas menores con los Medias Rojas de Boston y jugó 72 partidos con el equipo grande, dejando promedio de 223 con 40 carreras anotadas, 5 jonrones, 16 carreras impulsadas y 8 bases robadas. Para 2003 la cosa sí que pintaba muy mal para Henderson, quien decía que con 44 años aún le quedaba muchísimo más por dar, pero nadie le ofreció ninguna oferta, así que se fue a jugar a una liga independiente para mantenerse en forma. Y miren esto, el hombre fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas de esa liga, así que los Dodgers lo firmaron en julio. Jugó 30 partidos en los que bateó para 208 con 7 carreras anotadas, 2 jonrones, 5 carreras impulsadas y 3 bases robadas, siendo la última vez que este legendario participó como jugador activo en los campos de Grandes Ligas. Después de esto, el hombre de acero se negaba a retirarse y se mantuvo jugando en ligas independientes hasta los 46 años de edad. Incluso ayudó a un equipo de estos a ganar el campeonato de la liga. Hay quienes decían que debía dejar la pelota, pero Rickey lo único que sabía era amar este deporte que tanto disfrutó. Tan apasionado fue Henderson por jugar que todavía en 2005 insistía que tenían que darle un chance. En 2006 le dieron el puesto de coach de bateo de los Mets y dijo que se estaba tomando un año sabático. Para 2007 la gerencia de los Atléticos de Oakland consideraron darle un día de juego en septiembre para que se retirara, y el hombre dijo que que un día no era nada para él, que le dieran un chance de jugar y que le pagaran el mínimo, que igual iba a donar esa plata. Finalmente
Finalmente, en julio de ese año, anunció su retiro diciendo que él no había metido papeles de retiro, pero que ya la MLB se los tenía listos. Lo cierto es que oficialmente retirado en 2003 de las Grandes Ligas, fue elegible al Salón de la Fama de los Inmortales en 2009. Su primera aparición en las boletas fue elegido con el 94.8% de los votos, a donde pertenece tremenda leyenda, el Hall de la Fama de Cooperstown, por ser el jugador con más jonrones para abrir juegos de la historia con 81, líder de todos los tiempos en carreras anotadas con 2.295, 3.055 hits, 512 dobles, 297 jonrones, 1.115 carreras impulsadas, segundo de todos los tiempos en boletos con 2.190 y por supuesto el rey absoluto y contundente de las bases robadas con 1.406. Y antes de que salgan algunos a decir que también es el líder siendo atrapado robando, les comento que lo es porque es el que más veces salió a robar, pero su porcentaje de robos es mejor que el de Lou Brock y el de Ty Cobb, para que tengan claro el asunto. 2 días después de su elección en el Hall de la Fama, insinuó que si lo llamaban para jugar, él asistiría. Era un apasionado del béisbol. Obviamente, los Atléticos retiraron su número 24 y el 20 de diciembre de 2024 nos enteramos de la lamentable noticia de su fallecimiento por un cuadro de neumonía. Su cuerpo se fue, pero su legado quedará vivo por siempre, no solamente por sus números, sino por la pasión y el alma que le ponía al juego, haciendo que muchos que lo vimos jugar extrañemos el béisbol que solo nos podría dar el hombre de acero, que solo era capaz de darnos Rickey Henderson. Descansa en paz, caballo. En la pantalla está otra historia que vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.